Bienvenidos a Voces que Inspiran, el podcast donde exploraremos las historias de aquellos que han transformado sus vidas y de verdad que han dejado una huella imborrable. Hoy tenemos el privilegio de presentarles a un verdadero titán de la resiliencia y del verdadero éxito, Alejandro Vázquez. Con una energía contagiosa y una habilidad innata para conectar con las personas, Alex, que así me gusta llamarle, ha forjado un camino extraordinario como distribuidor de nuestro sistema multidesarrollo, llevando el bienestar a innumerables hogares y viajando por el mundo, desde las místicas tierras de Grecia y Turquía hasta las vibrantes culturas de Japón, de España y Portugal. ¿Qué decir de la calidez de la bella ciudad tapatía de Guadalajara? Pero detrás de cada logro hay una historia de lucha, de superación personal, que pocos conocen. Alejandro enfrentó y conquistó una severa etapa de alcoholismo. Un periodo oscuro donde incluso las puertas de las personas que lo quieren se las cerraron. Sin embargo, con una fuerza interior inquebrantable, no solamente se levantó, sino que ha permanecido sobrio por más de 10 años, convirtiéndose en un faro de esperanza y un testimonio viviente de que la adversidad puede ser el trampolín hacia una vida plena y exitosa. Así que prepárense para una conversación profunda, una conversación inspiradora y, por supuesto, llena de aprendizaje, con un hombre que nos ha demostrado que el desarrollo humano, el crecimiento personal, son un viaje constante, lleno de proactividad y verdadera pasión. Con ustedes, Alejandro Vázquez. Pues bueno, me da mucho gusto tenerte presente, estimado Alex. Bienvenido a este podcast que une vidas y transforma historias también, porque a través de esta información tus palabras van a llegar a muchas personas. Eres una persona que admiro mucho. He tenido la oportunidad de conocerte a través del tiempo y esto me ha permitido no solamente conocer la parte empresarial tuya y emprendedora, sino también ese lado humano. Tú eres un ejemplo claro de superación, de resiliencia y de transformación humana, ¿verdad? Y cuéntame cómo comienzas esta maravillosa historia dentro de este sistema multidesarrollo. Claro que sí. Antes que nada, pues bueno, muchas gracias, amigo H, por la invitación. De verdad es algo grato para mí hacer sinergia contigo el día de hoy, estar aquí compartiendo en un espacio y sobre todo pues más allá de poder tener una charla, pues enseñarte no solamente en un sistema multidesarrollo como no es un OmniLife, sino que también pues la vida misma, poder dar más herramientas a los jóvenes, sobre todo a más personas, para que solamente ellos vayan cambiando su vida poco a poco, ¿no? Y pues mira, es una larga historia. Yo soy el mayor de 3 hermanos, me tocó ser el mayor, como lo acabo de recalcar. Vengo de 2 personas maravillosas que pues es mi papá y mamá. Mi mamá está en la parte médica y es dentista, graduada de la FES Iztacala. Mi papá es checador. Desglosando un poco más cerca de ese empleo es pues trabaja en los camiones dando tiempo, algo parecido. Entonces pues obviamente pasan muchísimas cosas, amigo. Dentro de esa parte, pues obviamente yo nazco con muchas complicaciones. Yo anteriormente, algunos lo saben, otros no, pues les voy a mencionar. Yo respiraba por la boca, tenía ese pequeño problema. Entonces, dentro de ese proceso, obviamente lo que es mi mamá se encarga de acompañarme día a día y pues buscamos muchas alternativas, algo que realmente pudiera encontrar una solución en Alejandro Vázquez. Pasaron varios años, yo no pude, amigo, encontrar, yo no estoy peleado con esa parte, pero yo no pude encontrar un camino, algo que me diera una vida con estabilidad dentro de la farmacéutica, ¿no? Entonces, obviamente se buscan muchas opciones. Te platico esa historia para que obviamente pues vayas conociendo un poquito más acerca de Alejandro Vázquez, ¿no? Entonces, conocí homeópatas, muchas cosas, hasta hierbero literal, los que te hacen que la limpia, que miles y miles de cosas, ¿no? Obviamente todo ese trayecto pues fue la compañía de los dos, tanto papá, mamá, pero más la parte más materna. Entonces no encontramos una respuesta y pues mamá, entre pláticas, ahí yo vengo de una localidad que se llama Visitación, en el municipio de Melchor Ocampo, aquí en el estado de México. Entonces obviamente llega la típica señora, llegó una consulta con mamá y le empieza a platicar, ¿no? Mi mamá es una persona que es abierta, pero también por la parte
pues que ella trae metódica teórica pues de su profesión, que es dentista, pues obviamente pone un pequeño límite, ¿no? Sin como que frenarse, ¿no? A otra respuesta. Entonces, en una desesperación, amigo, pues obviamente, y en una creencia, porque nosotros somos muy creyentes de Dios, yo tengo mucho esa parte, amigo. Entonces, ella decide darse la oportunidad con los productos de online, ¿no? ¿Qué sucede? En el proceso de lo que fueron 12 meses, amigo? Obviamente yo vi un resultado. Así es como yo llego a esta maravillosa empresa que es Offline en aquel entonces. Oh, qué interesante. La verdad que vamos a ir entendiendo todo este proceso. Evidentemente tuviste un resultado. Pero antes de eso, porque es muy importante que lo sepamos, y el resultado final, porque gracias a eso estás aquí. Claro que sí. Como yo decía al principio, tú eres un ejemplo claro de resiliencia. Entonces, me gustaría que nos compartieras ese momento más oscuro, ¿verdad? Que pasaste una etapa muy complicada en la etapa de la vida. Voy a usar el término correcto, alcoholismo, que ya no me tocó. Yo conozco la persona extraordinaria que eres en el presente. Gracias. Pero, ¿cómo fue ese momento más oscuro y cómo saliste y hoy eres una persona que colabora de manera directa e indirecta con personas, además de ayudarlas a emprender en el ámbito OmniLife, ayudarlas a superar esta condición porque lo viviste en carne propia? Claro que sí, amigo. Pues bueno, obviamente hoy entiendo que no es hablar desde un victimismo, que no es hablar desde culpar a otras personas, porque algo que he aprendido en el lapso de la vida es que no es que te pongan una pistola y que te digan tú tienes que hacer esto o tú vas a elegir este camino que nosotros estamos pues diciendo, ¿no? Hoy entiendo desde la parte de Alejandro que yo soy responsable por cada decisión que yo vaya tomando en mi vida, en mi día a día, ¿no? Porque yo hoy simplemente disfruto los días, amigo. Yo le doy gracias a Dios por un día a la vez. Entonces, obviamente veo un resultado. Voy a regresar un poco al pasado. Me recupero de mi garganta. Me iban a abrir para quitarme las anginas, ¿no? Entonces, en aquel entonces, pues escuchaba muchas cosas. Y pues obviamente mi mamá lo que quería era un resultado que no perjudicara en un futuro mi vida, ¿no? Mi estabilidad. Y más que nada, pues me dejara desarrollarme como una persona íntegra, como un hombre. Entonces, suceden cosas. Empiezo a ver resultados con el nutriente de OmniLife. Me recupero. Me empiezo a respirar ya normalmente por la nariz, porque yo respiraba por la boca. ¿Qué edad tenías en aquel entonces? En aquel entonces yo tenía 10 años. Yo me operé exactamente un 2 de enero, amigo. Entonces yo entro al quirófano. Me recupero con los productos de OmniLife. Obviamente mi receta en aquel entonces fue tomar helado, porque pues también tiene que soldar la garganta, y tomo en grandes cantidades lo que es el aloe beta. Prácticamente lo que mi mamá y mi papá percibían en el sueldo, lo ocupaban pues en inversión para Alejandro Vázquez, ¿no? Entonces me recupero, amigo, con aloe beta. Me recupero con aquel entonces se llamaba One Per Me, si no mal recuerdo. El aloe beta había de uva, pero bueno, pasa el proceso, amigo. ¿Por qué te digo que no es caer de un victimismo o simplemente culpar a otras personas? Porque obviamente en el lapso de los 10 a los 15 años mi vida evoluciona de una manera pues ni muy favorable ni muy carente. Sí, dentro de una casa hubo carencias, hubo limitaciones, hubo partes donde obviamente a veces uno como joven no entiende esa situación cuando los papás están creciendo o simplemente se están desarrollando y pues vas viendo un círculo social, un círculo dentro de un núcleo escolar, con la familia, en el ámbito donde tú encuentras. Y obviamente yo siempre lo he dicho, uno como persona va escuchando muchas cosas, pero el objetivo es en línea recta. No puedes ir paralelo, amigo, porque obviamente pues escuchas muchas cuestiones en tu vida, ¿no? Mucha basura, mucha diarrea mental, yo lo llamo, amigo. Pero debe estar simplemente fortalecido aquí la mente y debes de tener un criterio y una meta, un enfoque hacia donde realmente te va a llevar a tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, pues bueno, llega esa parte, me empiezo a mezclar, empiezo a escuchar voces y a los 15 años, amigos, 16 años, pues yo después de ser un niño ejemplar, el cual traía buen promedio en una primaria, dentro de una secundaria, llego a
a una etapa de un nivel medio superior, que es una preparatoria, ¿no? Yo estudié en un CONALEP, amigo, me desarrollo la carrera de turismo, de hospitalidad turística. Obviamente, no te voy a mentir, fue ya casi como la tercera opción, si no mal recuerdo. Entonces, vienen todas esas cosas, amigo, y empieza a escuchar a voces pues externa, ¿no? Empiezas a ver y más, yo no voy a hablar mal de hoy de mi sexo, porque hoy entiendo que tanto el sexo femenino como el sexo masculino, cada uno trae una ideología diferente, ¿no? Una forma de desarrollarse, pero obviamente yo como hombre, pues obviamente a veces está como que el famoso machista que dice, ay, perdón por la palabra, ¿no? O sea, una palabra obscena, dice, no, pues sabes qué, pues es que eres débil de mente, es que no tienes principios, es que te dejas influenciar por las demás personas. Entonces todo eso, amigo, te va haciendo ruido, te va haciendo, pues que obviamente tus palabras ya no vayan solidificadas, ¿no? Que vayas creciendo en estatura, pero en la sabiduría se va a quedar un poquito rezagada. Entonces llega, amigo, lo que es pues las fiestas, llegan las carencias, llegan muchas como que las comparaciones con otras personas, ¿no? Yo lo hablo desde mi punto de vista. O sea, llegó esa parte de una necesidad de sentirse pues adaptado dentro de una sociedad, de sentirse arropado, de simplemente poder encajar en un molde, amigo, que a veces uno lo ve bien, pero es un molde pues erróneo, ¿no? Un molde que no te va a llevar pues simplemente hacia un buen camino, que te va a llevar a un camino donde pues no hay trascendencia en lo bueno, ¿no? Pero no, a veces como joven, yo lo veo desde mi punto de vista, yo no escuchaba los comentarios porque sí, obviamente un padre o una madre te dice a veces no. Yo crecí mucho la parte sin culpar a nadie, mis padres, porque hoy entiendo que cada uno tiene una cierta tarea conmigo, hasta en ese entonces tenía una tarea. Entonces me encomendaba mucho mi mamá, ¿no? La que se encargaba de como que educar con la educación, ¿no? Pero pues a veces uno como joven es decir, ¿sabes qué? Lo primero que dicen, no, pues es que tú estás mal, ¿no? O sea, tú estás, es muy fácil echar la culpa a los papás, hablarles mal, amigo, decirles, no, yo soy joven, sentirme el que yo podía, ¿no? Sentirme superior a ellos. Y obviamente, pues, a veces confunde uno la seguridad, la ira, pues con libertinaje, ¿no? Lo va desde una experiencia mía, ¿no? Entonces, pues llega, obviamente, yo vivo en mi estación, recurro hacia el municipio de Cuautitlán Izcalli, amigo, en donde ahí estaba pues obviamente la escuela donde yo estudiaba en aquel entonces, y pues obviamente empiezo a escuchar pues consejos de otro tipo de jóvenes, ¿no? Y uno que a veces no está con la madurez suficiente para poder discernir entre lo que es la palabra sí y la palabra no, pues me mezclo en un camino, amigo, donde obviamente pues me empiezo a perder, ¿no? Donde obviamente, amigo, hoy lo puedo reconocer, hoy lo he trabajado, donde obviamente de las 8 materias que yo llevaba en aquel entonces, yo nomás a veces te llegaba a pasar 2, a veces te llegaba a pasar 3, ¿no? En donde yo me llevaba más 5 materias, 4 materias, o sea, 5 materias que yo reprobaba, amigo, que yo no cubría el promedio que en aquel entonces la escuela me pedía, ¿no? Y obviamente uno se vuelve ágil, se vuelve habilidoso, se vuelve simplemente indolente, amigo, y empiezas a lastimar dentro de un núcleo a los que más te rodean, amigo, que es la familia el día de hoy, ¿no? Que es un padre, una madre, unos hermanos, y empiezas a querer encajar en algo que simplemente no te pertenece, ¿no? Entonces, obviamente yo lo empecé a hacer, amigo, empecé a contagiarme con toda esa basura, con todas esas malas ideas de las personas que el día de hoy ellos no tienen la culpa. Ellos en ningún momento me dijeron lo que tenía que hacer. Simplemente yo, por querer pertenecer a ese círculo, pues solamente empiezo a adaptar cosas que no eran buenas para Alejandro Vázquez, ¿no? En donde obviamente yo me veo la necesidad de tener que empezar a mentir, me veo la necesidad de empezar a llegar hasta dentro de una casa, porque es muy fácil decir, ¿sabes qué? El camino se detuvo, a decir muchos pretextos, ¿no? Y eso, en vez de tener buenas cosas, en vez de que la mente se vaya llenando de esa sabiduría tan increíble, tan impresionante, se va contaminando hoy lo veo como pensamientos oscuros, ¿no? Como pensamientos que simplemente no van llegando a una vida. Y así es como empiezo mi trayecto, ¿no? Empiezo, obviamente, pues mucho a mezclar, a combinar lo que es
Hoy entiendo el defecto de la lujuria, lo empiezo a llevar a un extremo, pues no bueno, ¿no? Donde obviamente pues hay gastos. Así es como empieza, pues obviamente en aquel entonces lo que es mi recorrido, y pues yo decido separarme de OmniLife porque obviamente escuchaba a las personas, decían, no, pues mira, ya con una gota de alcohol, ya con un tabaco ya te vas a sentir bien, y es como yo hago de lado, OmniLife lo saco totalmente de mi vida, o sea, lo digo, ¿sabes qué? Bye. Cuando me había dado una oportunidad, una esperanza de vivir, simplemente yo lo pateo y le doy precisamente la espalda a lo que había sido mi bienestar. Y eliges entonces las bebidas de una manera descontrolada, por así decirlo. ¿Cómo fue que llegas a esa parte? O sea, ya literalmente te empieza a gustar o nada más lo hacías por encajar. ¿Qué fue lo que pasó ahí en esa parte? Y a corta edad, porque estoy entendiendo que estabas en los 15, 16 años. Más o menos aproximadamente. Un adolescente. Exactamente, la etapa adolescente, pues bueno, uno cuando empieza a probar la primera palabra que se le dice, y nosotros bueno, en mi parte que he aprendido es autoengaño, ¿no? Es autosabotaje, porque decir yo la controlo, o sea, yo puedo, perdón por lo que te voy a comentar, él porque es débil, no es porque él es tonto, porque él simplemente pues no sabe, no le han enseñado, y empiezas a ver, es más fácil ver a las personas de afuera que empezar a ver tu propia casa, amigo, que es tu mente y tu espíritu, ¿no? Entonces, no lo llevaba de una manera tan extrema. Todavía era un bebedor social. Hoy entiendo que era un bebedor social por adaptar, porque a veces uno como joven escucha, esa palabra, eso es nuevo, ¿no? Esa cosa que está haciendo para mí es algo, pues algo que no lo había visto, ¿no? Te empieza a emocionarte, amigo. Me empezaba a emocionar porque empezaba a ver otro tipo de comportamientos, al poder que bailan, se mueven de esa manera, se mueven de tal manera, empiezan a hacer pues ahora sí que los líderes de una manada equivocada, ¿no? Estoy sin hablar absolutamente mal de nada, y yo lo veo desde el punto de vista que ya trascendí al de hoy, gracias a Dios. Entonces empezaba a ver, pues es que esa persona tiene tantos amigos, esa persona puede hacer tal cosa, o sea, empezaba a mezclar las cosas y empecé a confundir, amigo. Hoy entiendo que para poder llegar a hacer eso no se necesita tener una gota de alcohol o poder tener una sustancia en tu cuerpo, pero uno como joven tiene las herramientas necesarias. Para aquel entonces la falta de conciencia, la falta de coherencia, pues solamente te llega a que no tengan esos pensamientos lúcidos, ¿no? Entonces mezclaba, amigos, llega una pareja, llega una relación, ya casi acabando la etapa la preescolar, ahora sí que los 3 años que tuve la preparatoria, que la acabé así con ayuda de mis papás, porque casi fue pagada, amigo. No te puedo decir que fue con mi esfuerzo, no te puedo decir que fue con el esfuerzo de Alejandro, fue casi regalada la preparatoria, porque ellos se encargaron, amigo, de cubrir pues las colegiaturas, ¿no? Dentro de ese, hoy no es vanagloria, no es ego, decir, sabes que yo fui el mejor, no, es alguna experiencia que no se la recomiendo a nadie, pero en donde a tal grado que los orientadores ya no me querían en la escuela, literal, porque pues ya después de ser el niño bueno me convertí totalmente en la oveja negra descarriada dentro de una preparatoria, ¿no? En donde ya empecé a ocasionar muchos conflictos, amigo, muchas etapas que obviamente pues ya no eran buenas ni para mis amigos ni para otras personas, ¿no? Entonces ya donde una orientadora ya decía a mi mamá, ¿sabes qué? Su hijo ya tiene millones de reportes, o sea, ya no, literal, haga lo posible por ya no querer sacarlo, ¿no? Pero un padre siempre a veces él casi estaba en casa, todo el tiempo se la pasaba trabajando. Entonces yo creo que querer cubrir esa parte, el querer poder, pues hoy entiendo, ¿no? Disculparse, pues obviamente ruega pagando dinero, amigo, para poder sacar pues una escolaridad preparatoria, ¿no? Porque ¿qué va a pasar el día de mañana con Alejandro? Entonces empiezo a llevarlo a un poquito a los extremos, se llega a una relación donde pues obviamente hubo cosas bonitas con esa mujer en su momento, y pues bueno, para un poquito mi desmadre, amigo, pero obviamente pues bueno, ya llevaba toda la enseñanza replicada de un pasado de 3 años, amigo, que los cuales pues simplemente yo había adoptado, había aprendido, había vuelto pues simplemente un experto en cosas, pero las tenías dormidas, tenía ahí, ¿no? Llega una pareja y obviamente no tiene las herramientas necesarias, porque pues llegó en un momento donde yo no tenía, pues yo decía que la quería, que la amaba, que la adoraba, ¿no? En aquel entonces, y el típico, la relación de una juventud, ¿no? Yo creo que todo el mundo pasó por esa etapa, ¿no? De tuvo una novia en ese proceso, ¿no? Y empezar a pues simplemente pues a confundir las cosas, ¿no? Pues simplemente
no tenía un trabajo estable, era una persona que duraba 15 días, 2 meses, un mes en un trabajo, en un año duraba muy poquito mis trabajos, amigo. Entonces fueron 6 años en los cuales yo, después de que acabé la preparatoria, empiezo con esa persona, empiezo con esa relación, pero no hubo un avance hacia un presente mejor, amigo, ¿no? Por todo lo que traía, no me empecé a preparar, no empecé a nutrir mi cabeza o realmente buscar la ayuda. Si sabes que ya no puedo solo, necesito pues obviamente una ayuda, y pues obviamente las personas se cansan, amigos, se fastidian, y pues esa persona decide, tanto ella como yo nos equivocamos, se acaba la relación con esa mujer, y ahora sí, ¿no? Es buscar culpables, empezar a buscar, sí, ¿sabes qué? ¿Por qué, Dios, no? ¿Por qué me hiciste eso, Dios? ¿Por qué? Pues simplemente echar la culpa a todos, empezar con el chantaje, amigo, y llega la etapa pues donde traía todas las ideas que estaban dormidas, ¿no? Llega esa situación, empiezo alcoholizarme más. Tú le echas la culpa porque evidentemente hoy ya estás consciente de que uno es responsable, ¿no? Pero en ese momento tú le echabas la culpa a todo menos a ti. Sí, ¿es cierto? Así es, amigo. En aquel entonces, en la etapa de Alejandro Vázquez, pues simplemente era más fácil. Tenía los ojos, como escucho vulgarmente por ahí, dicen que caminas como los pescados, con los ojos abiertos, pero con la mente totalmente muerta, ¿no? Okay. Entonces así era un pescado, una paleta payaso, amigo. Caminaba con una sonrisa fingida, y lo primero que decía, ¿sabes qué? Mis amigos, mi familia, mis hermanas, o sea, buscar culpables dentro de todo, pero nunca hacerse responsable de lo que yo había ocasionado. O sea, de todo lo que yo había pasado. No poder escarbar a la mente y decir, ¿sabes qué? Aquí yo me equivoqué, aquí yo no hice las cosas bien, y pues obviamente regresan dentro del desmadre, amigo, regresan los amigos. Es tan fácil, amigo, que regresan esos amigos, los cuales pues andabas pues cantando canciones, echando desmadre de aquí para allá. Y obviamente ellos traen una historia, yo traigo una historia. Y obviamente dicen que una muerte, un signo menos con signo menos, obviamente pues queda, pues obviamente pues no cosas buenas, ¿no? Desmadre. Entonces empezamos a cometer errores, amigos, empezamos a decir, ¿sabes qué? Es que esa pareja se fue por esto. Empezar a echar la culpa de todo a ella, menos hacerme responsable el día de hoy, o en ese entonces, de lo que yo estaba pues aconteciendo, ¿no? Pasar toda esa parte, y obviamente, amigo, empiezan las salidas a los bares, empiezan las recurrencias a billares, empiezan esa parte donde se trabajaba, pero lo que llegaba, amigo, era para simplemente esperar la semana o la quincena para poder gastarla, amigo, y en poder echar desmadre, pues de una manera pues con oscuridad, ¿no? En aquel entonces, dentro de un alcoholismo no solamente llega el alcohol, amigo. Hoy puedo decir, te lo reconozco, llega el cigarro, amigo. En aquel entonces también probé lo que son las monas, estaban las monas de sabores, las llegué a probar la mota, amigo, llegué a probar el hashish. Hoy no te lo digo desde un punto, ay, me siento chingón, no, o sea, porque muchos jóvenes hoy entiendo, y sin culparlos, sin hablar mal de nadie, es que yo fumo más, es que yo tomo más, no, amigo, no, hoy entiendo que todo eso es algo que no va a llegar a hacer ningún punto, ¿no? Donde yo probé la droga, afortunadamente y gracias a Dios no me gustó, amigo, no me gustó el efecto, pero el efecto de alcohol me encantaba, me fascinaba, porque podía sacar todo lo cohibido que tenía dentro de aquí del alma, podía sacar todas esas falsas herramientas, todas esas falsas pues ideologías, las podía destellar, ¿no? Ahora sí podía ser el famoso alma de la fiesta, si algunos han escuchado, sí, claro, esa famosa frase, ¿no, amigos? Pues tú eras el alma de la fiesta, entonces. Exactamente, en donde pues muchas veces eres el bufón, no te das cuenta, en donde muchas veces eres la marioneta, eres el títere, y tú simplemente, pues, yo lo hablo de un punto de vista mía, ¿no? Errónea. Entonces empiezo a llevar a los extremos, amigo. Pareciera que es una etapa de iluminación, pero realmente es una etapa de oscuridad, porque se va degenerando uno emocionalmente y vas dependiendo de una sustancia para estar bien en ese momento, ¿no? ¿Cómo toma este proceso tu familia? Seguramente te apoyaron mucho al principio, pero si este proceso dura más, emocionalmente es desgastante para todos, ¿verdad? Llega un momento dado que tu familia te apoya mucho, pero después ya no. ¿Cómo sucede este proceso y cómo lo enfrentas tú? Ok, perfecto. Buena pregunta, amigo. Yo creo que es el punto clave sobre esta conversación, ¿no? Fíjate que, bueno,
obviamente uno cuando es joven, dentro de una etapa, yo creo que tanto las mujeres como los hombres tienen una diferente pues madurez, ¿no? Al principio, precisamente la familia empieza a buscar las salidas, empieza a como que a solaparte, empieza como a arroparte, a cobijarte por muchas cosas, ¿no? Porque pues se lo recalcaba, como voy a regresar al video un poquito a la historia de Alejandro, pues tuve carencia, ¿no? Entonces, obviamente, después obviamente llega la abundancia. Entonces, en esas carencias, muchas ocasiones los padres, no solamente hablo desde un punto de vista mía, los padres están ausentes, ¿no? Tenemos a un padre, una madre ausente, que los tiempos de hoy ya cambiaron, amigos, ¿no? Ya no voy a hablar mal de ninguna persona, pero ya hoy muchos hijos viven con la papá, con la mamá, o sea, ya han cambiado las ideologías, ¿no? Pero en aquel entonces, pues obviamente estaban ausentes, ellos empiezan obviamente a como que a solaparme, ¿no? Mi hijo está joven, merece vivir, merece estar en el ambiente, pero tú en ese lapso obviamente pasan los días, la semana, los meses, los años, amigo, y pues te empiezas a nutrir de más cosas, ¿no? Imagínate, yo veo invitación, me mezclo a municipios aledaños, que Tepoztlán, Tultitlán, Atizapán, Ciudad de México, amigos de Hidalgo, o sea, de otros estados, empieza a adaptar más cosas, amigo, ¿no? Obviamente en esa etapa pues los papás empiezan a no hacerse responsables tampoco, a cubrir esa parte. Pues obviamente Alejandro tiene que hacerse, ya tiene que soltar esas cosas, y yo simplemente, amigo, lo tomo con una gran tranquilidad, ¿no? O sea, con una gran tranquilidad, pero errónea, desde la parte oscura, desde la parte donde decía, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo puedo hacerme acá, yo puedo hacerme allá, y trabajaba, amigo, pero a veces ya empiezas a faltar, porque obviamente dentro del desmadre, pues llega las desveladas, llega el cansancio, llega la parte donde pues ya la mente empieza ya no a pensar, ya no empieza a carburar, amigo, simplemente empieza a tener otras cosas, y pues empiezas a hacer pues cosas en el trabajo, ¿no? En donde por eso no aguantaba mi trabajo, porque muchas veces pues era despedido, o yo abandonaba el trabajo porque no podía pues ni siquiera conectar un cable, ni siquiera hacer esta cosa, porque obviamente no tienes la idea, no tienes la iniciativa, porque el alcohol, las drogas, el cigarro, te empiezan nuevamente a matar las neuronas poco a poco, ¿no? Entonces la familia se empieza a desesperar, porque si llega a un punto donde ya, imagínate, ya después de los 15 años, ya despiértate, ya tengo ya 19 años, 20 años, han pasado ya 5 años, amigo, ¿no? En donde obviamente yo ya no llegaba a casa, a veces, soy honesto, comía, dejaba el plato ahí, o sea, hacía miles de cosas en donde, porque yo siempre lo he dicho, amigo, y siempre lo voy a recalcar, ¿no? Hasta el día de hoy, un alcohólico, un drogadicto, alguien que fuma un cigarro, contamina a su alrededor, 5 kilómetros alrededor, porque muchas veces dicen, no, es que está, no. Cuando tú tomas un trago de alcohol, amigo, empiezas a ser inconsciente y a dejar el vaso, a dejar las cosas, la botella ahí en la mesa, en la basura. ¿Y quién es lo primero que tiene que recoger todo eso? Un padre, una madre, un abuelo, un hermano, un primo, un amigo, con el que tú tienes, porque empiezas a hacerte perezoso desde un punto de vista pues no bueno, ¿verdad? Entonces obviamente una mamá se cansa, yo empiezo a hacer más desmadres, obviamente no hay una aportación en casa, no hay una responsabilidad, en donde muchas veces tengo que decirlo, ni siquiera yo me hacía responsable de lavar mi ropa, ni siquiera yo me hacía responsable de hacer pues un aseo personal como tiene que ser, amigo, y pues es más fácil andar en el desmadre, empezar a farolear, empezar a mentir, empezar a decir, no, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y pues simplemente empieza a contaminarte de muchas y muchas cosas, y pues una madre se va cansando. Hasta ahí, hasta los 20 años, amigo, yo llevo descoyuntado mucho lo que es el tema de la lujuria, llevo descoyuntado mucho lo que es la parte de la fiesta, amigo, sobre todo pues ya con una ideología, pues ya con una oscuridad totalmente pues más profunda, amigo. Digamos que se acrecenta este proceso de alcoholismo, voy a usar la palabra para que nos comprenda la audiencia, un poquito de libertinaje, ¿verdad? Tanto en el ámbito también sexual, por lo que puedo percibir, que tú me estás compartiendo, pero al mismo tiempo, claro. ¿Cuánto pasa este proceso de tiempo? ¿Cuántos años más o menos suceden en esta etapa de oscurantismo, voy a decir? Exactamente. ¿Cuántos años son más o menos? Ok, bueno, mira, yo lo llevo de los 15 años,
he perdido un poco la noción porque el día de hoy pues, ya llevo, gracias a Dios, 10 años limpio, amigo. Perdí un poquito esa parte, pero aproximadamente entre los 15 a los 22 años, más o menos, es como lo llevé a un extremo, pues un poquito más fuerte, ¿no? Obviamente, yo vengo de familia por parte paterna, amigo, vengo de familia alcohólica. Mi familia materna, ellos son personas muy trabajadoras, son personas que siempre están echando las ganas, pero también tienen esa parte de la neurosis, ¿no? Entonces, uno empieza a compaginar esa idea así. ¿Por qué te menciono esto? Porque es muy importante para lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? En ese lapso, obviamente yo conozco mujeres maravillosas, amigos maravillosos que también tuve de todos, de los dos lados, ¿no? Tanto amigos de la oscuridad como amigos pues que llevaban otro criterio, ¿no? Pero Alejandro pues se basaba más. Yo siempre le he dicho a la gente, la mente tiene dos partes, ¿no? Lo que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el negativo, obviamente el que trae toda la mala, pues todo eso malo que uno hace como ser humano, ¿no? Entonces empiezo a hacerle más caso al lado izquierdo, empiezo a acrecentar esa parte y pues obviamente pues yo no trabajaba, amigo, ¿no? Llegaron mujeres maravillosas en aquel entonces, como te decía, pero obviamente es más fácil simplemente caer en un punto donde dice, ¿sabes qué? Pues es que yo quiero que hagas esto. O sea, empezar a señalar a esas personas para que ellas trabajen y tú no hagas absolutamente nada. ¿Por qué los menciono esto, amigo? Porque ahora yo, pues simplemente ya con una habilidad, no es oscurantismo. Bueno, ahí lo rectifico. Nosotros lo conocemos como falta de conciencia. Excelente. Falta de criterio, amigo. Y sobre todo ausencia de Dios, ¿no? Ahorita vas a ver por qué te menciono esas tres palabras mágicas, ¿no? Sí, tan chingonas para mi vida, ¿no? Entonces, empiezo ya, obviamente ya no ni siquiera aportar dinero entre una pareja, empiezo yo a hacer pues uso de todas mis herramientas oscuras que tengo, ¿no? En donde pues obviamente ya empiezo a lastimar, pero pues no es algo que sea de aplaudirse, ¿no, amigo? Ni consciente, podríamos exactamente, decir, ¿no? empiezo a robar, amigo. Empiezo a robar literal. A veces uno, en aquel entonces, los tipos eran diferentes, ¿no? Yo creo que los alcohólicos o los drogadictos sí se mostraban tan a la sociedad, pero no tanto, ¿no? O sea, eran como que más precavidos, éramos como que más así de hogar, de que hacemos de desmadre. Bueno, en aquel entonces no dejas que la gente te vea, ¿no? Afuera, ¿no? Ahorita ya los tipos al cabezal estamos en el extremo muy cañón, ¿no? Todos los tiempos van evolucionando, amigo. En aquel entonces, pues obviamente yo vivía dentro de una casa, ahí hacía mis desmadres y afuera pues todo era... Nadie se daba cuenta, ¿no? Exactamente, entonces empiezo a robar, amigo, porque un alcohólico a veces hasta, perdón por la palabra, es que es una grosería, pero bueno, lo hace sin valor, ¿no? O sea, empieza a robar en una casa, porque es lo que yo hacía, amigo, empezar a robar dentro de mi casa, empezar a verlo mal puesto, empezar a quitar eso y empezar a venderlo, ¿no? Por andar con el desmadre, por andar con las mujeres, ¿no? Entonces, porque pues es lo que yo hacía, ¿no? Entonces, obviamente, amigo, llega un momento donde ya la familia se cansa, amigo, donde ya simplemente hartos a todos. Yo llegué a un punto, y lo he compartido muchos compañeros, muchas personas, llegué a un punto, amigo, donde me quedé totalmente solo, donde tíos, primos, hermanas, un padre, una madre me da la espalda, ¿no? Y hoy no lo veo como algo con resentimiento, algo con que, yo estoy bien. No, oye, amigo, hoy que ya estoy consciente, hoy veo, amigo, en aquel entonces era muy fácil, ¿sabes qué? Se destapa el defecto de la ira, amigo, ¿no? Se descoyunta hasta más extremo y empezar a gritar, a insultar, a decir palabrería y media, ¿no? Porque simplemente falta de coherencia. Entonces llegó un momento donde yo empiezo a ya cometer muchos errores. Ahorita que andaba por acá, este lado de Izcali, me acordaba, amigo, cuando andaba yo aquí, literal, te lo tengo que compartir, ¿no? Yo llegué a un punto donde yo ya andaba torneando en la calle, andaba en los locales en la calle pidiendo una moneda, ¿no, amigo? Para seguir echando desmadre, o sea, literal. Yo creo que afortunadamente, gracias a Dios, nunca me quedé en la calle tirado porque me pudieron tener a tiempo, ¿no? Pero si no, yo creo que yo ni siquiera estuviera el día de hoy platicando contigo, amigo. Llega un momento donde yo empiezo a cometer muchos errores, a cometer
tantas cosas y a veces sin alcoholismo. Te lo puedo compartir así porque la mente empieza a adoptar la psicosis, la paranoia. Yo me empezaba a escuchar voces, a que si alguien me decía algo, ya se la hacía de a todo, ya lo quería madrear, amigo, ya le quería por romper lo que tenía ahí, ¿no? O sea, llega a ese punto, amigo, donde ya la mente ya está, ya no razona. O sea, ya no sabe discernir lo que es color blanco, lo que es color negro, lo que es abajo, lo que es arriba. O sea, ya no empieza a ver nada porque ya más es. Fíjate que a veces el alcohólico, amigo, es tan chingón de una manera, pues no buena, amigo, porque no es buena, pero empiezas a ser hábil, amigo, que empiezas a sacar de todo lo que tú tienes alrededor para poder solventar pues simplemente una botella, para poder tener necesidad de estar con una mujer, amigo. Bueno, yo me encanta, o sea, yo me encanta el sexo masculino, femenino, amigo, las mujeres, pero femenino, pero obviamente pues bueno, empieza a confundir toda esa parte, ¿no? Empieza a cometer muchos errores. Y pues obviamente pues llega un punto donde ya no duraba mis trabajos, ya no encajaba, ya tenía las puertas cerradas con la familia, tanto paterna como materna, perder amigos, quedarme totalmente solo, amigo, solo. Empezar a decirle a Dios, hablarle al cielo, porque hasta si quieres que Dios cumpla todos tus antojos, todos los caprichos, amigos, sin tú hacer nada, sin tú accionar, porque yo quería que él pues hiciera responsable de mí, ¿no? Y yo no hacer nada. Entonces llega un momento, amigo, donde la madre se cansa, donde hoy agradezco a esa señora, a esa mujer, que Dios me la mandó como mamá, porque si ella no hubiera tenido los pantalones, los huevos, como dirían por ahí vulgarmente, los ovarios bien puestos, yo no hubiera podido tenerme, ¿no? Llega un momento donde ella toma la decisión, amigo, de llevarme a una clínica de rehabilitación, amigo. Llega a esa etapa. Llevas 8 años de sobriedad o más. ¿Cómo haces? Y precisamente yo creo que va a colación la respuesta que esperamos nos compartas. ¿Cómo tú logras todo este proceso de sobriedad al día de hoy, verdad? Esta transformación, ¿qué herramientas y estrategia llegaron a ti para superar esto, verdad? Porque es un ejemplo, lo vuelvo a repetir, de resiliencia y transformación humana, ¿no? Pues mira, algo muy bueno, y espero que esto le sirva a muchas personas, a muchos jóvenes, sobre todo el día de hoy, porque hoy no lo veo como tristeza, tampoco lo veo como burla. La palabra ideal yo creo que sería aprendizaje, amigo, porque los jóvenes hoy el día de hoy veo que están sumergidos en una falta de conciencia, en donde ahorita pues obviamente las cosas han evolucionado, pero en aquel entonces obviamente me quedo solo, amigo. Obviamente hasta la novia que tenía en ese momento decide pues alejarse, ¿no? Yo me hago responsable por lo que pasó, ¿no? Dentro de ese lapso, obviamente yo estuve en grupos de cuarto y quinto paso, amigo. No escuché la experiencia como tenía que ser, porque muchas veces, vuelvo a repetir, es más fácil hacerle caso a las personas de afuera que empezar a escuchar tus propias voces, ¿no? Esa voz interior, amigo, esa voz de tu alma que te dice lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, ese, como dirían por ahí la película del Pinocho, ¿no? Ese grillito que te dice las cosas buenas, ¿no? Es más fácil apagarlo. Entonces, pues obviamente, pues tengo que caer en una clínica de rehabilitación, amigo. Le agradezco a mamá porque precisamente me llevó hasta el estado de Puebla. Hasta allá estuve encerrado y yo me encierran en el mes de noviembre. No recuerdo el día, amigo. La verdad es que desde toda esa fecha ya las he trascendido, ¿no? Pues simplemente ya se soltaron. Pero estuve encerrado en una época muy, muy favorita para mí, más allá de una pareja, de un alcohol, de algo. A mí lo que me encantaba, yo creo que a todas las mayoría de personas les gusta pasar la Navidad, ¿no? Donde un 24 y un 31 de diciembre, pues yo me veo estando encerrado, ¿no? O sea, compartiendo el cuarto con personas que hoy entiendo que estamos en esa misma vibración, esa misma sintonía en aquel entonces, ¿no? Con una locura extrema, en donde obviamente yo agradezco, amigo, porque pues obviamente cada persona tiene diferentes etapas,
no te voy a mentir, en esa clínica de rehabilitación, y lo agradezco, de verdad lo digo profundamente, porque muchas veces las personas dicen es que les pegan, es que los maltratan. Es parte de un trabajo, amigo, es parte de una evolución. Ahí se le llama, son cosas muy, muy sagradas, pero se le llama padrinos en esos lugares. Entonces, en donde yo tengo que sufrir aplicaciones, amigo, tuve que pasar por golpes. Estaba muy cerca de lo que era el volcán Popocatépetl. Entonces, imagínate, estaba un frío extremo, amigo, un frío muy, muy cañón. Yo agradezco de verdad infinitamente, siempre les doy gracias a la vida y a Dios porque me pasó eso, ¿no? Si me llegaron a golpear ahí, si me llegaron a hacer lo que tenían que hacer, que nada más fue hasta los golpes, amigo, fueron parte de una evolución, fueron parte de una terapia, ¿no? Y entiendo que fueron para mi propio bienestar, ¿no? Para mi propio beneficio. Entonces, empiezo a poner atención, amigo, y es donde digo una palabra que me cambió y que te la voy a compartir, que nunca la he dicho, ¿no? Y te la voy a compartir por primera vez, que ese padrino me decía, el camino es largo y angosto, ¿no? Tú decides cuál elegir. Y tú decides hasta dónde vas a seguir, pues avanzando, o simplemente vas a poner una raya y vas a decir hasta aquí es el límite, ¿no? Yo creo que eso, amigo, fue un antes y un después en la vida de Alejandro. Empezar a ver que si no podía agarrar ese mensaje en esa valiosa clínica de rehabilitación, o como tú le quieras llamar, un anexo, iba a empezar mi recorrido de clínica de rehabilitación, la segunda, tercera, la cuarta, la quinta, iba a empezar a pasar muchísimas cosas, ¿no? Yo, amigo, cuando yo llego a esa clínica de rehabilitación, yo te voy a ser honesto, yo no llevaba el efecto de alcoholismo, yo llevaba el efecto de una parte emocional, ¿no? Ya había dejado el alcohol, amigo, pero traía temas, pues, de aquí, ¿no? De mi mente, partes más profundas, esos dolores que duelen, amigo, que hoy entiendo que son la piedra angular del crecimiento. Entonces llega esa parte donde digo, ya me quedé solo, ahora nada más tengo a dos personas, a Dios y a mí, ¿no? Y es la opción para yo seguir, pues, hacia un resultado, pues, mejor en mi vida. Así es como yo salgo exactamente una semana antes de mi cumpleaños, amigo. Pues obviamente ya la familia, pues llegas diferente, llegas pues con otra mentalidad. Pues obviamente lo que te enseñan ahí es una terapia muy, muy completa, amigo, y pues llegan muchísimas cosas mejores. Wow, no, de verdad que admirable. ¿Y cómo es este proceso? ¿Tú te reincorporas a la vida ya, pues yo me atrevo a decir que sufres una metamorfosis absoluta, ¿no? Claro. Con la participación necesaria de la gente que te ama. ¿Y cómo es que después de este proceso te sumerges en el ámbito de las ventas, ¿no? O sea, ¿cómo es que de pronto dices, ¡pum!, aparezco y me doy cuenta de que tengo esta cualidad, o la descubres, o ya la traías, o cómo sucede esa parte? Porque tú empiezas, quiero que me compartas este proceso, no de los suplementos, sino desde antes, ¿no? Ok, perfecto, amigo, buenísimo, ¿no? Uh-huh. Cada persona nace con un don diferente, o a lo mejor en el transcurso de su vida pues lo va viendo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, bueno, yo desde mi ideología, ¿no? Si tu papá es albañil, obviamente vas a tener aprendizajes de albañil. Si tu papá es vendedor, vas a tener esa parte de vendedor. Pero tampoco quiere decir que tú vas a seguir ese camino que él te está enseñando, ¿no? A lo mejor tú vas adoptando porque obviamente pues tú vas viendo las ideas, ¿no? Tú vas viendo, por eso decía al principio del video, vas viendo la parte social, familiar, laboral, de muchas cosas, ¿no? Y vas adoptando las cosas buenas o malas. Hoy entiendo que nada en la vida es malo, amigo, tampoco es bueno. Simplemente que tú vas a ir discerniendo lo que tú obviamente es competente para tu vida y para, pues, obviamente para tu estabilidad como persona, ¿no? Entonces, dentro de una niñez, amigo, te puedo decir que esa madre me enseñó la parte de salir adelante. Ella pues es dentista, tiene su consultorio. Me enseñó esa parte de luchar, ¿no? Me inculcó la parte de... Yo me acuerdo que veníamos congeladas, amigo, que veníamos bolsitas de chicharrones, llegamos a tener un local de maquinitas, llegamos a tener varias cosas, ¿no? Que ella nos empujó hacia esa parte, ¿no? Pero
pues en el camino te llegas a perder, como lo platiqué anteriormente, me llegué a perder. Entonces, obviamente, pues esa parte está dormida, ¿no? Yo traía ese don, amigo, ya traía esa parte, sí me encantaba, me gustaba salir con mi canastita, andar en las casas, con mis tías, con mis primos, con mi vecino, le venden una congelada. En aquel entonces creo que costaba 4 pesos, ahorita ya han subido bastante, ¿no? Entonces, traía el arte de las ventas, ¿no? Pero lo fui apagando, lo fui dejando a un lado y tampoco entiendo ni tampoco quiero hablar mal de nadie. Los que son trabajadores en una empresa, los que están en un restaurante, los que están ahora sí que tienen una diferente profesión, un diferente desempeño laboral, amigo, pues es muy respetable, ¿no? Pero pues muchas veces pues la mamá y el papá quieren lo mejor para ti, ¿no? Obviamente ellos te enseñan a ser independiente, ¿no? A sobresalir con tus propios medios, y yo me tengo que pues ir por esa parte de obedecer a un patrón, a una persona que me indique lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, ¿no? Para mí el día de hoy, con todo respeto, es algo que ya no lo veo dentro de mi vida, ¿no? Ahora sí que si las personas lo quieren hacer, es válido. Tiene que haber carpinteros, tiene que haber vendedores, tiene que haber mecánicos, tiene que haber muchas profesiones, ¿no? Pero para eso Alejandro ese trabajo para él ya no es, ¿no? Entonces, pues simplemente empiezo a perderme en el camino, amigo. Y obviamente cuando yo llego dentro de un centro de rehabilitación, pues te decía que la cabeza tiene dos partes, ¿no? Empiezan a trabajar con psicoterapia, porque nosotros hay gente de psicoterapia, me trabajaron con psicoterapia, amigo. Es como tú le decías la palabra correcta, metamorfosis. Nosotros lo llamamos un renacer espiritual, amigo, un encuentro con nuestro creador, con Dios. Voy a hacer hincapié mucho en ese tema. Yo respeto todas las religiones, amigo. No te puedo decir que me considero 100% católico, porque no voy a la iglesia, no voy a ese lado. Yo no concebí a Dios dentro de una iglesia. Yo respeto a las personas que tienen a postrar en la pared un Cristo, pero para mí, y con todo respeto, amigos, y con todo respeto a Dios, para mí eso no es válido, ¿no? Porque simplemente es algo material. A Dios lo tienes aquí, a Dios lo traes en todos lados, no estás mirada al cielo, mirada para todos lados, con que tú lo sientes acá, con esa esencia chingona, con esa esencia pura, transparente, amigo, es más que suficiente. Entonces, concibo a Dios dentro de una clínica de rehabilitación, puedo encontrarme con él, salgo de ese tiempo que fueron los 3 meses, y yo me incorporo nuevamente a mis terapias, ¿no? Me incorporo dentro de lo que es el marco. Trabajamos con algo que se llama AA, con 12 pasos trabajamos, ¿no? Se trabaja más bien. Entonces, hago este trabajo tan chingón, amigo, y obviamente sigo un progreso. Me encuentro con padrinos que el día de hoy, pues uno de ellos ya no está aquí en este plano material, partió, amigo. Le doy gracias a la vida por ponérmelo también en un momento, donde precisamente él me enseñó un camino adecuado, ¿no? En donde él empieza a inculcarme la parte justamente de la seguridad, de la confianza, de el poder trabajar con las críticas, el poder trabajar con todos mis defectos, con tal cual, con lo que el alma te pone, ¿no? Entonces, obviamente en ese lapso, amigo, pues pasan muchas cosas, ¿no? Yo me descubro de muchas cosas dentro del área de las ventas, ¿no? Aquí vuelvo a conectar con esa parte de mi niño interior, ¿no? Empiezo, como dirían por ahí, ese renacer de niño interior que traías, pero una parte adulta, ¿no? Por eso muchas veces lo mezclo para las personas. Yo respeto, amigo, yo no estoy peleado. Es muy su vida de las personas. Si quieren seguir fumando, tomando, drogándose, es tema de ellos, ¿no? Hasta que realmente se cansen, hasta que realmente digan ya basta, ya estuvo, ya estoy hasta la madre, quiero parar literalmente. Entonces en ese momento es cuando entra Dios, ¿no? Obra de una manera tan chingona, tan espectacular, ¿no? Entonces pues simplemente conecto con esa parte, con mi seguridad, pero ahora ya con una parte consciente, amigo, con una parte de yo responsable, de yo accionar, de yo preocuparme por mí, para que obviamente todo lo demás pues esté bien y todo llegue por añadidura, amigo. ¿Cómo retomas OmniLife y qué representa hoy OmniLife para ti, verdad? Porque es un cambio radical y bueno, de un punto a otro. Y digo radical porque te abre muchas puertas.
Y esas puertas, incluso gracias a eso los conocemos, ¿no? Gracias, es una bendición, amigo. De verdad, muchas gracias. Le doy gracias a Dios. Gracias por ponerte en mi camino, en serio. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Obviamente, amigo, cuando yo estoy en una clínica de rehabilitación, pues hay un trabajo correspondiente ahí, ¿no? Ahí se trabaja con la parte médica, porque tienen que desintoxicar el organismo. Entonces, yo ya decido, amigo, antes de entrar a la clínica de rehabilitación, estuve a punto de ser operado, amigo, porque no comía. Tuve una fuerte gastroenteritis, estuve en Coacalco 12 horas en un seguro internado, 12 horas en una silla. Entonces yo llego a un punto donde ya venía con las ganas de crecer, ¿no? Pero no encontraba esa respuesta, solución, eso que me empujara hacia adelante, ¿no? Que diría la fortaleza y simplemente pues la imparabilidad de Alejandro, ¿no? Junto con la fe. Entonces empiezo a tomar el nutriente y obviamente cuando yo me recupero una gastritis, antes de llegar a una clínica de rehabilitación me con una gastritis, pues digo que cuando yo llegué a un centro de rehabilitación yo estaba limpio, yo no tenía alcohol, amigo, no tenía pensamientos pues no buenos, no oscuros, negativos, pero ya estaba limpio, amigo. Entonces obviamente me estaba desintoxicando, tomo el nutriente. Hoy te voy a compartir algo que algunos saben, otros todavía no lo saben. A mí me encanta. Obviamente los productos se tienen que hacer en una bomba, ¿no? Como Nicom Light. Pero obviamente en una clínica de rehabilitación, pues no puedes hacer eso, ¿no? Porque pues hay reglas, hay cosas, ¿no? Hay ética. Entonces, cuando mi mamá iba a las visitas, porque hasta después de un mes que yo estuve en la clínica, me permitió la visita. Mamá me metió los sobres de contrabando, literal. En aquel entonces me recomendó, me metió Optimus, Estar Bien, Magnus, Actúa y Omniplus. Entonces me los metí en una bolsita. Recuerdo que yo agarré lo primero que hice, traía mi pads y los metí aquí, los amarré con lacito. Y yo vente pues de contrabando, amigos. No puede ser eso porque cada clínica maneja diferentes cosas, ¿no? Son cosas muy sagradas que yo lo respeto y si les funciona a ellos, adelante, ¿no? Yo tampoco estoy peleando con esa parte, pero justamente les inyectan aquí el suero para, pues, a los que se drogan, los que se toman, tienen que, pues, quitarle el alcohol, la droga de su cuerpo, ¿no? Todo llega a un trabajo. Entonces yo no lo hice, amigo. Me salté esa parte literal. Cuando obviamente todos nos fuimos a dormir, ya en la sala, pues me volteaba. Que por cierto, nada más tenemos una cobija. Hoy agradezco, amigo, profundamente todo lo que vi ahí. Fue parte para evolución. Entonces abrí los sobrecitos y me los chingaba literal. Por eso yo creo que ahora en Guadalajara, viste que lo hice. Pues fueron 3 meses, solamente fue un proceso de 90 días. Se me quedó inculcado eso y me encantó. No sentí el efecto. Cuando tenemos la terapia, pues obviamente yo estaba atento así, porque pues obviamente traía el efecto del óptimo, ¿no? Del estar bien. Ella pensaba que estaba yo pues, acá, ¿no? Yo traía la influencia del nutriente, amigo, ¿no? Entonces así empiezo a adaptar. Y es cuando empiezo de verdad a darme cuenta que Dios, Omnilife y todas las herramientas buenas eran parte, pues, para poder crecer, ¿no? Para poder trabajar. Salgo del centro de rehabilitación y empiezo a tomar un nutriente, ¿no? También agradezco porque en aquel entonces tuve el apoyo mucho ya de mis padres, de mis hermanas, de la familia, no al 100% porque obviamente la familia pues empieza a acoplar conforme ellos van viendo tu progreso, ¿no? Entonces empiezo a trabajar, amigo, sigo un trabajo que son indicaciones, lo conocemos como sugerencia, ¿no? Me dan una sugerencia, me decido, amigo, a aceptarla, a llevarla ahora sí al pie del cañón para no volver a recaer, no volver a lo mismo. Y mi temor era porque siempre una recaída, amigo, va a venir con más potencia, nunca va a venir mejor, siempre va a venir para peor y nunca para mejor. Eso se lo digo a los jóvenes. Aquel que recae en las drogas, aquel que recae en el alcohol, va a hacer cosas más cabrón de las que hacía anteriormente, porque ya trae una escuela y obviamente se vuelve a cegar y vuelve a traer todos esos pensamientos oscuros. Entonces yo decido trabajarlo, decido empezar a echarle ganas y yo tenía nada más 300 pesos, amigo, 300 pesos, amigo, y fui a comprar, ¿sabes? Recuerdo que fui a comprar unos lápices, unas Carlos V de las paletas Holanda. Y así es como empieza mi historia dentro que es pues la parte de las paletas. Así es como empieza primero combinar nutrición con las paletas, amigos. Ah, vaya. Y empiezas, digamos que podría decir que te empiezas a capitalizar y de pronto pues eliges la nutrición absolutamente, ¿verdad? Y lo interesante ahora es que
pues me doy cuenta, ¿no? Te decantas por este sistema de negocio que tenemos. Y hoy pues has viajado a Jalisco, que es donde nos hemos encontrado varias veces. Nos hemos encontrado en Madrid, en Grecia, en Turquía, en Portugal y en Japón. ¿Cómo se transforma esto de un momento de tanta crisis? Por eso tu ejemplo es tan extraordinario, porque de un momento de crisis, como tú dices, de inconsciencia, a llegar a un escenario totalmente consciente, conociendo el mundo y transformándote, siendo lo que eres ahora. Es un salto cuántico muy cabrón, amigo. Es un salto cuántico realmente, si tú quieres, si tú tienes las ganas de salir adelante, ¿no? Por muchos comentarios, por muchas personas buenas que te rodees, por mucha pues buena vibra, si tú realmente no traes, en nominal le llamamos deseo ardiente, si tú no tienes ese deseo ardiente, como en una clínica de rehabilitación le llamamos pues huevos de adelante, no lo vas a lograr, ¿no? Disculpen por la palabra, pero pues solamente yo empiezo con las paletas, ya pues solamente las personas de tu alrededor se empiezan a dar cuenta de esa parte que ahora ya traes las ganas de ser alguien en la vida, ¿no? Yo tenía ya la hambre, amigo, como hasta el día de hoy la tengo, la sigo teniendo, tengo las ganas de ser alguien en la vida. Todavía siento que no he logrado pues ese nivel que Alejandro necesita, ¿no? No nivel para demostrarte que es superior a los demás, ¿no? Simplemente que pues puedes con eso, porque Dios te mandó a este mundo, a Dios me mandó a este mundo para eso, ¿no? Para cubrir esa meta. Y yo entiendo que hasta que no la logres, son temas más complejos, ¿no? No voy a entrar, eso es una paradoja, amigo, pero bueno, simplemente empiezo con la panadería, ya entré en una casa, me empezaban a motivar, mi mamá seguía con el negocio de online, no haciéndolo al 100%, porque presente pues yo le agradezco mucho, me apoyó demasiado mi mamá, mi papá, los dos, pero estuve más el apoyo de una madre que de un padre, o sea, los dos estuvieron ahí presentes, pero la mamá fue la que empezó a como que a motivarme, como que impulsarme, ¿no? También las personas que encontré en el camino. Entonces, duré 4 años, amigo, en esa paletería, logré grandes cosas extraordinarias, también le agradezco, fue parte de mi vida, hubo muchas, las sigo conservando hasta el día de hoy, hubo amigos que conocí, los cuales hasta el día de hoy, pues vienen conmigo, ¿no? Entonces, se vino la pandemia, amigo. Yo le agradezco a la pandemia porque ya, por eso digo que no es necesario tener una gota de alcohol, algo para poder, pues salir adelante, ¿no? Ser chingón en lo que tú haces, ¿no? Yo en la pandemia, amigo, yo crecí demasiado. A mí la pandemia, más allá de estancarme, ¿sabes? Escucha lo que te voy a decir. Si viniera otra pandemia, amigo, yo la agradecería eternamente a la vida porque la mandé, porque fue donde yo destello, amigo. Yo llegué a tener una panadería con 8 refrigeradores. Llegué a tener casi 5 escuelas a las que yo les iba a vender pues paletas a la hora de salidas. Entonces, cuando se llega la pandemia, se cierran todos. Y fíjate lo extraordinario, ¿no? Yo me voy a los panteones, amigo. A los panteones me pongo a venderles paletas a las personas que llevan a enterrar a sus familias por COVID. O sea, literal. Eso saliste de las escuelas a los panteones. No, más o menos así fue una evolución. Entonces, me voy a los panteones, amigo. Fue algo chico. Decía la gente, pues qué, claro, estás loco, ya sabes cómo visto a la gente, ¿no? Pero yo traía esa parte, amigo, de ser alguien en la vida. Y siempre ya, pues ahí cargaba ahora sí mi botellita con agua, con mi chivacola. Me encanta la chivacola, me encantan los FX, el Lego 10 me fascina. Entonces lo traía en el triciclo. Y pues obviamente ahí la gente me decía, ¿por qué te tomas esto? Yo traía los sobrecitos. ¿Por qué te tomas el sobrecito? Pues decía, pues es que pues para esto yo no servía al 100%. ¿Para qué era la vida literal? Le hablaba a mi líder por teléfono, mandaba mensajes porque tenemos un grupo de donde están las personas solamente de online. Le hablaba a mi mamá. Ahora sí que la primera persona que se me atravesaba la mente, le hablaba, amigo, papeles de testimonio. Entonces, sin darme cuenta, amigo, empiezo a compaginar los dos negocios, el de las paletas y el de el OmniLife. Obviamente, yo no digo que nada en la vida se pueda, pero dicen que el que sirve a 2 amos con no queda mal, ¿no? Entonces tenía que decidirme, tenía que adoptar realmente algo y poner los pies a la tierra. También le doy gracias a la vida porque pues están las escuelas de creciendo dentro de OmniLife, están las escuelas de liderazgo. Entonces empiezo a prepararme, sigo con mi evolución, sigo con mi trabajo y pues obviamente hago la transformación, amigo.
que fue un cambio de casi medio año. En aquel entonces, cuando se da el primer viaje a Grecia, pues, yo me fui literalmente a primera extravaganas. Ya me llevaba el dinero de amigo, no podía agarrar el dinero porque traía el dinero de la inversión de las paletas. Literal me fui en ceros, amigo, me fui sin dinero a un extravaganas, porque ni modo de que agarraba el avión de las paletas, ¿ya? Y qué va a hacer. O sea, fíjate, las paletas de bien chingonas, pero no me daban la oportunidad, amigo, de poder viajar, de poder descubrir este mundo tan maravilloso, tan impresionante, de otros países. Es una cultura distinta, ¿no? De que el día de hoy, imagínate, en un anexo yo probaba lo que le conocemos como el caldo de, no te voy a decir la palabra porque es la palabra grosera, ¿no? Pero cosas hechas a perder, ¿no? Ese trabajo a poder comer las mejores carnes en otros países, algo, es un cambio, es un salto cuántico, ¿no? Si tú lo quieres, amigo. Entonces, me fui en extravaganas sin dinero. Se llega al siguiente extravaganas, en donde me voy calificado, donde también tuve que influir mucho el cajero de la tienda, porque él fue el que me escribió con todos los miedos. Me escribió al extravaganas, creo que no mal recuerdo, fue en el 2022, 2023, algo así. Y lo concreto, amigo. Y después me suben al primer viaje, que es de Grecia a Turquía, en donde yo dije, ¿y ahora cómo chingale voy a hacer? ¿Ahora qué va a pasar? ¿No, amigo? Pues ya, sí, obviamente el viaje de Grecia pues es un proyecto de un año trabajando, y el proyecto de un año, medio año, lo estuve compaginando con las paletas. Pues te digo que sirve dos amos con no queda mal, ¿no? En casos de algunas personas, así que cada uno tiene una propia ideología. A mí no me funcionó. Claro. Tuve que hacer un lado la paletería. No te puedo decir que desapareció. Ya no es mi amigo, ya no es mía. Se quedó en un círculo familiar. Ellos se hacen responsables de ellos. De repente, no te voy a mentir. Por ejemplo, en Semana Santa, en fechas importantes, pues les echo la mano, ¿no? Echamos la mano con familia. Pero sí te puedo decir, ya no percibo ningún ingreso de ellos. Obviamente, a mí se me paga por cubrir mi servicio y todo, pero yo soy 100% omniline, ¿no? O sea, yo me dedico de tiempo completo a este maravilloso pues, desarrollo multinivel que es omniline, ¿no? Entonces, empiezo a tomar los productos, empiezan a salir inscritos. Cuando me doy cuenta, ya tenía 5 inscritos, amigos. O sea, digo, no manches, se viene el viaje a Grecia y es algo, pues, maravilloso. Imagínate. Si no mal recuerdo, nos fuimos en octubre, ¿no? Imagínate, me voy a días. Para mí es algo muy bonito, ¿no? Porque pues regreso a la parte pasada, me internan en noviembre, y ahora, años después, días antes o un mes antes de estar internado, ahora la vida es totalmente diferente, ¿no? Porque ahora yo me veo viajando a otro país, en donde te voy a compartir conmigo. Yo tenía fobia a las alturas, amigo. Yo no me podía asomar. Si me subía a tu casa o a la casa de que sea, yo estaba así, no me acercaba a las orillas porque sentía que me iba de frente, ¿no? Imagínate, amigo, yo si me subía a una altura de 2 metros, ¿qué te gusta? Ya estaba yo chillando, ¿no? Entonces, tuve que trabajar con esa parte, tuve que trabajar muchas cosas de mi vida. Pude subirme un avión primeramente a Guadalajara en extravaganas, y imagínate viajar 19 horas a Grecia. Pues te digo que el querer, amigo, el querer es poder. Si tú realmente quieres soltar eso, lo vas a hacer. Si no, es como un chaleco mojado que te vas a decir, la gente le dice, quítalo, y tú me aferro ahí, porque es cómodo, porque es seguro, porque es chingón. Pero no, amigo, las cosas no tienen que ser así. Tú tienes que liberarlas desde un amor genuino, desde un perdón, desde una parte donde no vas a perjudicar a nadie, ni tampoco vas a perjudicar a ti, ni tampoco lo vas a hacer con un ego de decir, yo soy mejor que él, ¿no? O sea, lo vas a hacer desde una parte consciente, desde una parte tranquila, en donde simplemente tú vas a soltar eso y vas a seguir hacia el siguiente paso que la vida te prepara, ¿no? Y se viene Grecia, Turquía, se viene Extravagada nuevamente, se viene España, Portugal. A mí me encantaba, amigo. Me encanta el estadio del Bernabéu, me fascina. Le voy al Barcelona, amigo, pero me encanta también mucho la figura de Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, poder conocer ese estadio. Quería pisar el campo, pero pues no pudimos pisarlo por obviamente políticas del estadio, ¿no? Pero me doy por bien servido porque pude visitar y pisar los vestidores de, pues sí, todo lo que es el estadio del Bernabéu, ¿no? Algo muy chingón, conocer personas extraordinarias, poder convivir. Hoy me encanta bailar, me encanta, no te voy a decir
decir que soy mojigato, soy cerrado, ¿no? Pero yo puedo hoy estar echando desmadre, puedo ir a una disco, amigos, sin necesidad de tomar alcohol. Sí, puedo convivir y me encanta, te puedo acompañar, amigo. Puedo estar en la banqueta comiendo, puedo estar con la banda platicando, pero ya sin necesidad de estar pues generando, ¿no? ¿Qué va a pasar? El efecto, ¿no, amigo? Porque el efecto del alcohol es... Cada uno lo va a decir de esa manera, es tan chingón de una manera equivocada, ¿no? Porque te da falso poder, te da falsas amistades, ¿no? Te da falsas cosas, ¿no? Digo, no generalizo, amigo, cada uno tiene su propio criterio y es válido. Yo no estoy peleado hoy con el alcohol. El día de hoy para mí ya no es parte de mi vida. Simplemente yo vivo el día al día, ¿no? Nosotros enseñamos un día a la vez. Es el lema, un día a la vez. O como en le decimos, un día sí y al otro día también, ¿no? Solamente tenemos 24 horas para poder estar en estado de sobriedad, amigo, ¿no? Porque también, pues bueno, tenemos que tener buenos pensamientos, ¿no? Entonces, así es como empiezan a llegar las cosas, amigo, el salto cuántico. Y simplemente una pregunta que te voy a contestar. ¿Por qué, amigo? ¿Cómo? Porque yo tenía ganas, ¿no? No desde una parte de decir a la gente, yo voy a demostrarte que yo puedo, ¿no? Yo voy a demostrarte, voy a callar bocas, no, amigo, simplemente para sanar esas cosas conmigo, ¿no? Para decir, Alejandro, pasaste a la oscuridad. Muchas veces dependiste de un padre o una mamá para salir adelante. Muchas veces dependiste de las personas de allá afuera. Pero ¿qué va a hacer con tu vida, no? O sea, realmente quieres seguir siendo un montón. Quieres ver cómo el río pues sigue su cauce y tú estás pues, como espectador, o realmente quieres hacerte responsable de eso y demostrarte que sí estás hecho para grandes cosas, ¿no, amigo? Hoy me siento contento, feliz. Siento que aún me falta todavía, amigo, pero me siento satisfecho porque estoy logrando cosas que nunca pensé lograr, ¿no? Fui la oveja negra de la familia. Fui el que muchas veces me pisotearon. Fui el que muchas veces dijeron que no iba a poder. Fui burla, amigo. Porque hoy entiendo, sin echar la culpa a nadie, ni tampoco hablar mal de nadie, hoy entiendo que fueron cosas que yo en ese momento las adopté, ¿no? Y las acepté. Y quería realmente estar, y quiero realmente, y tengo mucha hambre, ¿no? De salir adelante. Entonces, pues es algo conmigo mismo, ¿no? Es un trabajo conmigo mismo, sin diciendo a las demás personas. Yo, o sea, soy chingón, ya pude viajar a 5 países porque tengo amigos que llevan muchos países, ¿no? O sea, que llevan varios países, llevan varias cosas y me gusta aprender de ellos, ¿no? Hoy no es compararse a ver quién tiene más, quién tiene menos, no, de esa parte, no, amigo. O tampoco lo material, ¿no? Se trata de simplemente poder cumplir todo eso, todos los objetivos que tienes aquí contigo mismo, ¿no? Para que el día de mañana lo puedas enseñar con otra persona, o simplemente estés tranquilo, te sientes satisfecho que lo estás logrando, ¿no? Que estás evolucionando. Entonces, el día de hoy que me fui a Tokio, imagínate, me encantaba Dragon Ball Z, me encanta Dragon Ball Z, poder visitar Tokio, amigos, es algo impresionante, ¿no? Cumplir ese sueño, decir, yo puedo, porque por eso soy el hijo de un rey, ¿no? Soy el hijo de Dios, soy una persona completa, una persona capaz, una persona suficiente y sobre todo resiliente para poder ir por todo, ¿no? Y el día de hoy yo te digo, pues que la nutrición no es mala, ¿no? Cada uno va a tener su propio criterio, cada uno va a tener su propia ideología y es válido, ¿no? Pero a mí, esto, amigo, Dios, pues para mí esto hoy me ha salvado la vida, ¿no? Esta botella que tú a veces la ves tan insignificante, que tú la ves a veces como tú le quieras llamar, para mí esto ha sido el salto cuántico más increíble que me está sucediendo, ¿no? Y que me va a seguir sucediendo porque yo disfruto un día. Yo siempre le he dicho a muchas personas, yo no te voy a prometer si voy a estar hoy o no voy a estar mañana, ¿no? Yo simplemente hoy le echo ganas con lo que yo tengo, con las herramientas que me han dado y pues con lo que yo soy, ¿no? Por ejemplo, para una persona que está pasando por algo similar o tiene un familiar similar, con una condición similar, porque hoy en día, como tú dices, hay muchas condiciones, ha evolucionado mucho la humanidad para bien y también para las cosas que no dan un aporte social. Antes el alcoholismo era secreto, ahora es muy público, ¿no? Y la drogadicción también no es la excepción. ¿Qué sugerencia le darías a una persona que está viviendo por este proceso y que quiere ayudar a alguien más? O bien, él mismo dice, yo ya no puedo más, quiero mejorar, pero no sé cómo. ¿Tú qué por todo este mundo de experiencia, qué podrías sugerir?
Perfecto, amigo. Aquí antes que nada quiero que obre primeramente Dios, porque Él es el que habla por mí, ¿no? Yo simplemente soy su conducto y los errores son míos y los aciertos son de Él, ¿no? Pero hoy amigo, te puedo decir, voy a regresar un poquito al pasado. Eh, Dentro de un círculo nosotros venimos por parte materna de una parte que le echan gana, ¿no? De una parte que decían, tú puedes, no necesitas a ninguna persona para que salgas adelante, no necesitas una muleta, no necesitas a nadie por los falsos comentarios, ¿no? Por el falso ego, amigo, de sentir que uno es autosuficiente y uno es chingón, ¿no? Aplaudo a las personas que pueden sobresalir por sí mismos. Te vas a la reconozco, amigos. Cada uno tiene una propia historia, cada quien tiene un propio camino. Pues les decía que no estoy peleado con las religiones. Cada uno tiene un propio, a lo mejor unos les sirven los psicólogos, otros les sirven la religión, otros les sirven los grupos de autoayuda. Cada uno va a tomar, uno les sirve el deporte. Cada uno va a tomar un camino distinto, ¿no? Porque la mano tiene 5 dedos, amigo. Son disparejos, pero las sierras conllevan a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué te diría ¿Por qué te menciono todo esto? Porque nosotros no conocíamos eso y decían, ¿cómo va a ser un anexo? ¿No? ¿Cómo va a ser una clínica de rehabilitación? O sea, ¿cómo? Si vienes de hijo de una dentista, de una profesionista, ¿no? De personas que no están tan abajo, pero tampoco tan arriba, que están en un estatus medio, ¿no, amigo? Entonces, muchas veces, por miedo, porque mi desmadre, amigo, claro que sí, a fuerzas que sí, pedía la ayuda, amigo, no te lo voy a mentir, pero por miedo o por estar cerrado de ojos, no te acercas porque dices, se va a burlar de mí, me va a decir que soy una persona débil, ¿no? O sea, soy una persona sin criterios, sin valores. Y a veces, amigo, eso es la parte que más uno como ser humano lo confunde, ¿no? Porque el decir, ayúdame, no es malo, amigo. No es malo porque eso habla desde un punto de vista de crecimiento internamente. Porque como lo dicen en la escuela, aquel que levanta la mano, aquel que no se queda con la duda, es más inteligente que aquel que dice que no, que sí entendió todo y al final de cuentas no entendió nada, amigo. Porque entonces no va a haber un progreso. Entonces, yo te digo, si realmente, jóvenes, el día de hoy, porque muchos jóvenes, luego les digo, no, es que yo tomo y pues escucha muchos comentarios, ¿no? Algunos positivos, otros negativos, y es válido, ¿no? Pero hoy es lamentable, amigo, que la juventud, no lo juzgo porque yo en algún momento lo hice, los entiendo, ahí ese puente de comprensión, y si algún momento un joven se acercara conmigo, claro que sí, yo estoy aquí con todas las ganas para poder extender la mano y decir, ¿sabes qué? Con esto lo hice, así salí, así te voy a mostrar mi camino, ¿no? Pero muchos jóvenes me los encuentro con la famosa trola quemando la piedra, con la mota en la mano, con la gota de alcohol, pensando que son fuertes, ¿no? Que son autosuficientes, se autosabotejan con el autosabotaje, amigo, ¿no? Erróneo. Entonces, yo te diría, jóvenes, acércate, ¿no? Mamás, papás, que muchas veces piensan que llevar una clínica de rehabilitación es malo y les van a maltratar. La clínica de rehabilitación, amigo, no todas, cada una tiene un diferente trabajo, ¿no? Todas son con diferente criterio, ¿no? Con diferentes normas. Entonces, si muchas veces tú estás buscando una clínica y tu hijo no quiere la ayuda, amigo, yo te diría, sí, ¿no? Si en algún momento Dios me da la oportunidad de ser papá, y no es que lo esté llamando porque dicen aguas con las palabras, ¿no? No es que lo esté decretando, pero si en algún momento alguien de mi círculo pidiera la ayuda, amigo, por supuesto, claro, amigo, por supuesto que no dudaría en poderlo llevar a estos lugares, aunque sea malo, porque a veces, si uno como papá o como familia no le puede dar la ayuda a una persona que lo está pidiendo a gritos, claro que sí es válido llevarlo a un lugar de ese índole, amigo, claro, para que encuentre la solución. Y sobre todo, algo que yo te voy a invitar, y no es porque el día de hoy lo consuma o lo desplace, o porque me están dando cosas extraordinarias, chingonas, pero es algo que a mí me ayudó. Obviamente, amigo, no va a ser con una toma, con 2 tomas, con 3 tomas. Porque ¿cuánto tiempo llevaste al extremo tu vicio? ¿Cuánto tiempo estuviste en inconsciencia? ¿Cuánto tiempo estuviste con esa oscuridad? No va a ser en un día. Este nutriente, amigo, que tú lo ves, fue un proceso de 2 años para que pudiera realmente
pues hice todo. Y eso que ya estaba limpio, ya no tenía la gota de alcohol en el paladar, ¿no? Pero tuvo que totalmente arrancarla. Nosotros le decimos arrancarla de raíz, el problema de raíz, ¿no? O sea, trabajar con todo esto, acercarte, no tener miedo, amigo. No sentirse superior, no porque tengas el mejor trabajo, o porque ganes los millones, o porque ganes miles de pesos, o porque tengas un círculo de vanagloria, un círculo donde haya muchas, pues muchas mieles de lo que tú sembraste, de lo que tú sembraste y que estás cosechando el día de hoy. No por eso te va a impedir, amigo, hasta las mejores o las peores familias. Hoy la enfermedad está todo lo que da, porque el alcoholismo y la drogadicción, amigo, son enfermedades profundas y psicosomáticas que afectan mente, cuerpo y espíritu. Entonces, si tú estás pasando por un proceso de estos, es válido buscar ayuda y decir, basta, porque nosotros con papás, bueno, uno con papá, que entonces no es papá, uno con papá o con familia, perdón por la palabra que te voy a decir, somos más solapadores si vemos este acontecimiento que está pasando y no hacemos cargo como sociedad. Y muchas veces el drogadicto roba, y ya cuando está robando es cuando queremos que se haga responsable, o queremos tapar el sol con un dedo cuando ya no se puede, amigo, cuando ya la enfermedad está a todo lo que da. Y no esperes a que sea demasiado tarde para poder solucionar esa parte, porque si yo hasta el día de hoy he podido estar limpio 10 años, amigo, y lo disfruto día con día, de verdad disfruto y me encanta, amigo. Hoy he aprendido a lidiar con todo tipo de comentarios. Yo te lo puedo compartir y no es para victimizarme, tampoco para hablar desde una carencia. No. Hoy yo no tengo todavía una relación, no ha llegado esa mujer. ¿Por qué Dios, hasta que Él me lo permita, que llegue por añadidura, lo voy a agradecer? Y no ha sido un motor, amigo, para impulsarme a ganarme los viajes. No ha sido el motor mi familia. ¿Cómo lo puedo decir sin equivocarme? No han sido como que por ellos. O sea, el motor hoy en día no que soy yo. Agradezco porque están ahí, me apoyan, amigo. Emocionalmente, incondicionalmente, en muchos temas me apoyan todavía, ¿no? Pero no son ellos el parteaguas para que yo salga adelante. Ellos no tienen que ser eso para yo echarle ganas a la vida. Tiene que ser por mí, amigo. Entonces, si tú estás pasando esos temas de drogadicción, de alcoholismo, es válido levantar la mano y decir, ya no puedo, ya me cansé, necesito la ayuda. Amigo, rompí juramentos cuando alguien me dice por eso, y no me burlo, en serio, no me burlo, pero he vivido tantas cosas en mi vida. Rompí juramentos de meses, de años, decía, no voy a tomar, y a los días ya había vuelto a recaer, amigo. Por eso cuando alguien me dice, yo no se la compro, porque he pasado por tantas y tantas y tantas cosas en mi vida. Entonces ahí sí entra la parte de Alejandro, la parte fuerte, porque obviamente mi mente pues abrió a otro mundo, ¿no? He vivido esas experiencias. Es como un carpintero, me va a enseñar cómo hacer los zapatos, así yo también te puedo enseñar cómo es el camino, ¿no? Entonces, mamás, papás, no esperen a que su hijo el día de mañana esté muerto, esté en una cárcel, o esté simplemente la locura, esté desaparecido, ¿no? Como tantos jóvenes el día de hoy los veo desaparecidos, ¿no? Y créeme que no me compadezco, tampoco entro a la consideración de decir, ¿por qué le está pasando a ellos? No, nadie está zafo, amigo, nadie, no, de verdad. Pero muchas veces quieren hacerse de la vista gorda. He trabajado con esa parte, con el mensaje, ¿no? Y los papás dicen, no, es que yo voy a poder, es que yo voy a consentir a mi hijo, es que le falta a lo mejor esto, es que le falta, no sé, un carro, una moto, es que le falta un celular, es que le falta dinero, es que le falta esto. No, amigo, es una enfermedad progresiva y mortal, que si no se atiende, por eso yo creo que la sociedad está tan perdida el día de hoy. Los jóvenes están perdidos, me da tristeza. Yo vendo nutrientes, ¿no? Como sabes, desplazo nutrientes, voy a los mercados, ¿no? Escucho jóvenes de 12 años, 14 años que ya están en la drogadicción, amigo, ¿no? Yo empecé mi desmadre después de los 15 años y los até hasta después de los 18 años. Entonces, imagínate, ya están perdiendo en corta edad, porque ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad, no? O sea, simplemente sobajarlos y no se hacen responsables, amigo. Es algo que yo te puedo compartir el día de hoy. Mirando hacia el futuro, estimado Alex, ¿qué proyectas en tu vida desde un punto de vista personal y profesional en los próximos años? ¿Cómo te imaginas, no? Para concluir esta grata plática. Primero, antes que nada, tener salud, amigos. Lo principal, tener salud, tener a Dios en mi corazón, en mi mente, que no me abandone Él jamás.
poder nutrirme de grandes conocimientos, poder que Dios me mande a las personas que son las indicadas en mi camino para poder yo aprender de ellas cosas buenas, amigo, basado en mi propia ideología, en mi propia conciencia, para que el día de mañana yo pueda pues desarrollarme materialmente, por supuesto, claro, si Dios me lo permite, que llegue una mujer, que llegue una relación en mi vida, poder tener pues una casa, obviamente, y sobre todo poder ser un gran conducto de las demás personas para que ellas también logren su sueño dentro de este famoso, este trabajo que es online, ¿no? Este estilo de vida que es online, y sobre todo pues poder seguir viajando, ¿no, amigo? Viajar, pero pues no solo el sueño. Yo creo que todos los que estamos aquí en online es ver que nuestros compañeros de equipo también me hacen con nosotros, ¿no? Que también estén ganando bonos, que también sean merecedores. Entonces confío plenamente en Dios, en que Él me va a mandar a las personas indicadas en mi camino. Y pues el día de hoy, amigo, yo me veo, siempre lo he hecho en mis series, que es Cuautitlán, y mis compañeros, yo no es porque me estés pidiendo, no, amigo, yo no te puedo prometer estar toda la vida aquí, ¿no? Porque yo no sé qué vaya a pasar mañana, ¿no? Yo disfruto el día con día, pero sí, amigo, sí me veo dentro de un live pues el resto de mis días, ¿no? El resto de mis días es alguna empresa que me ha cambiado, amigo, que me llevó a viajar, que me quiero que me siga llegando a viajar, que me siga, sobre todo, lo más importante, amigo, escuchar a personas decirme gracias, ¿no? Gracias porque has cambiado mi estilo de vida. A lo mejor ellos tienen sus trabajos y se les respeta, ellos tienen seguir con lo suyo, es aceptable, no estoy peleado con eso, pero pues que me sigan diciendo gracias porque tus productos pues me siguen dando bienestar, ¿no? Esa es, yo creo que la mayor meta, la mayor satisfacción, ¿no? Con persona, y pues desarrollándome, ¿no? Sobre todo teniendo grandes amistades como tú, amigo. De verdad valoro tu amistad, la aprecio. Gracias por este espacio, porque me permitiste pues mostrarte una historia, no para impactar, decirte yo soy chingón, lo puedo hacer, no, simplemente para que veas que si alguien en desmadre, alguien en que nadie creía, alguien en que simplemente muchos pensaban que no lo iba a hacer, porque algunos de mis amigos ya no están el día de hoy, algunos los encerraron, otros los mataron, otros no supe qué hacer, otros les fue bien, gracias a Dios les fue bien también, pero pues soy un claro ejemplo de vida. Entonces este podcast quiero que les sirva a más personas para que se den cuenta que pues Omnilife es un camino de vida, es un estilo, amigo, es una solución el cual pues no te vas a recaer, ¿no? Y está claro ejemplo que fuimos a Guadalajara, tuvimos la oportunidad de ir a un bar a comer, y el día de hoy ya no me mueve, ¿no, amigo? Agradezco a la vida. Entonces, suplementos, a mí algo que me ha ayudado muchísimo es el Optimus, el Estar Bien, el Magnus y el OmniPlus. No son 2 sobres, amigo. Yo me tomaba 4 sobres de cada presentación. En aquel entonces está el de Vareo, porque los productos me encanta sabor. A veces, no te voy a hablar de la verdad, a veces no los tomo. O sea, tiene muchos beneficios, ¿no? Pero a mí me encanta el sabor, me encanta el estómago. O sea, a veces yo los tomo por sabor, sí. Pero lo que aporta en mi cuerpo, claro que es maravilloso, es asombroso, ¿no? El que hoy se destella todo eso ha sido parte de la nutrición, en que Dios se manifestara aquí, el que estés aquí conmigo, ¿no? También todo eso es parte fundamental de este gran podcast, ¿no? Entonces, mamá, papá, si estás buscando un momento, te recalco, si estás buscando la ayuda, está los centros de rehabilitación, hay muchas herramientas el día de hoy. Aquí estoy yo. Pensando tu pregunta, pues sí me vas a ayudar materialmente aquí, amigo. A futuro, pues no me gusta abrir la boca, no me gusta hablar, pero sí, claro que sí te comento dentro de un live, que algún momento sabrás cuáles son, pero sí quiero que lleguen más cosas, y sobre todo pues crecer con el equipo, amigo. Pues muchas gracias, Alex, y muchas bendiciones, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Bye.